Bienvenidos al mundo de la electricidad. Este video tiene como propósito hacer una introducción al mundo de la electricidad, con la intención de darle a las personas una idea desde un punto de vista científico, de los fenómenos que se ven involucrados en sus estudios y de la teoría que existe detrás. Además, se va a exponer brevemente la importancia de la electricidad en el desarrollo de la humanidad, pues al menos la tecnología se ha encargado de mejorar los sistemas eléctricos en todos los ámbitos, lo que ha llevado a involucrar intensivamente a la electricidad en el desarrollo humano. Orígenes de la electricidad. La electricidad es un área de estudio de las ciencias, específicamente de la física, que se encarga de hacer investigaciones de la electricidad y el magnetismo conjuntamente, pues un fenómeno se produce a partir del otro. O sea, si en un espacio se produce un campo magnético, implícitamente también se podría producir una corriente eléctrica y viceversa. El término electricidad proviene del vocablo griego electrón, que significa ámbar. El ámbar es llamada también piedra solar. Es una resina fósil, o sea, producto residual de algunos árboles prehistóricos. Hace millones de años atrás esta resina era un fluido pegajoso que salía al hacer una cortada al árbol, que por efecto del largo tiempo transcurrido se transformó en material duro, estable y hermoso. Su dureza es comparable con la de una piedra y puede llegar a usarse como piedra preciosa en joyería. Pero, ¿cuál es la relación que tiene el ámbar con la electricidad? Hace mucho tiempo, aproximadamente en el siglo VI a.C., el filósofo Tales de Mileto, quien es uno de los 7 sabios de la antigua Grecia, descubrió que, al frotar un pedazo de ámbar en una tela, éste adquiría la capacidad de atraer objetos livianos. O sea, se convertía en una especie de imán que atraía los objetos muy livianos y comúnmente pequeños. De hecho, Tales de Mileto notó que, al hacer frotar la pieza de ámbar en la tela por mucho tiempo, podía causar la aparición de una chispa, pues recordemos que, como se dijo anteriormente, al producirse una fuerza magnética, implícitamente se produce una corriente eléctrica y por consecuencia la electricidad. En este caso se dice que el ámbar se encuentra cargado eléctricamente. A este tipo de electricidad creada por cargas eléctricas debidas al frotamiento se le llama electricidad estática. Pero a pesar de este descubrimiento por parte de Tales de Mileto, aún así, los estudios de la electricidad se iniciaron mucho tiempo después. Hasta finales del siglo XVIII, el término electricidad estuvo reservado a aquellos cuerpos que, tras ser frotados, se atraían o se repelían, ámbito que se conoce hoy como electrostática. Como vimos anteriormente, la atracción de los cuerpos de luz por los objetos electrificados por fricción se conoce desde la antigüedad. Sin embargo, el estudio sistemático de la electricidad no se inició realmente hasta finales del siglo XVI, de la mano del científico inglés William Hilbert, autor del primer tratado conocido acerca de este tema, o sea, hasta los años 1600 se reiniciaron los estudios formales del electromagnetismo. A partir de aquí fueron muchas personas las que hicieron sus aportes al desarrollo de las teorías electromagnéticas a tal punto que, si detallo a todos, este video se volvería muy extenso. Pero quisiera destacar a Benjamin Franklin, tras haber demostrado, en 1752, que el rayo es un fenómeno de naturaleza eléctrica, una especie de chispa gigante. Luego, con los experimentos en los músculos de las ancas de ranas del anatomista italiano Luigi Galvani en 1791, se descubrió que estos músculos mostraban curiosas propiedades eléctricas en cuanto entraban en contacto con dos metales de diversa naturaleza. De hecho, este tipo de experimentos no se limitó solo con las ranas, también se hicieron con muchos animales, e incluso con seres humanos. De historias como esas fue de donde se inspiraron las novelas de personajes como Frankenstein, que básicamente es un ser creado a partir de partes de diferentes cadáveres y que se le dio vida por medio de la electricidad. Hasta hoy en día todavía se siguen creando personajes inspirados en la electricidad, esto debido a su gran poder destructivo. Por dicha, luego los experimentos con seres vivos se dejaron de lado, pues el físico italiano Alessandro Volta retomó los avances de su compatriota Luigi Galvani, y demostró que la rana desempeñó meramente un rol secundario. El efecto eléctrico resultó en realidad del contacto de dos metales de diferente naturaleza a través de un paño húmedo. Inspirado por esta conclusión, en 1800 desarrolló la primera batería eléctrica, que consistía en una pila de discos de cobre y zinc, entre los cuales había tejidos interconectados empapados en ácido. La batería de Volta producía una especie de descarga continua que el físico francés André-Marie Ampère bautizó en 1820 como corriente eléctrica. Este concepto hace referencia a un desplazamiento de cargas dentro de un conductor. En homenaje a Ampère, la unidad internacional de la intensidad de la corriente eléctrica, es decir,
la cantidad de cargas que atraviesa una sección de conductor por unidad de tiempo se denomina amperio. En homenaje a Alessandro Volta, se acuñó el término voltaje, es decir, la capacidad de una batería para producir una corriente eléctrica. La cantidad se expresaría en voltios. A partir de la primera batería fue que se empezaron a desarrollar los primeros prototipos de máquinas eléctricas que son las que actualmente se encargan de generar la electricidad. Pues la electricidad estática producida a través del frotamiento es solo una forma de muchas que existen para generar electricidad, pero esta no es la mejor forma de hacerlo. Con el estudio de las máquinas eléctricas, en el segundo año de la especialidad de electromecánica, vamos a ver uno de los métodos de producción eléctrica más eficientes que existen en el mundo, y que de hecho se emplea para generar la electricidad que usamos la mayor parte del tiempo en nuestras vidas cotidianas. Importancia del estudio y desarrollo de la electricidad. El mundo sería ciertamente un lugar muy diferente sin el desarrollo de la electricidad. De ahí la gran importancia de su estudio y construcción, ya sea para la aplicación en la industria hasta en nuestras propias casas. En este video sería imposible detallar todo el uso e importancia que tiene la electricidad y el papel protagónico que llegará a tener, porque para nadie es un secreto que cada día se emplea más y más. Para poner un ejemplo, esto lo podemos ver en la industria automotriz, pues es un hecho de que la tecnología de los motores de combustión interna llegará a ser sustituida por motores eléctricos, pues estos últimos son mucho más eficientes, compactos, seguros, ecológicos, menos ruidosos, entre muchas otras ventajas. Y al igual que se van a ir implementando cada vez más los motores eléctricos, también la demanda de alternadores y transformadores eléctricos va a ser cada vez mayor, que son las máquinas encargadas de generar y transportar la electricidad. Por lo que llegará el momento en el que todas las tecnologías de motores, que funcionan por medio de algún combustible fósil, será sustituida por motores eléctricos. La implementación de los motores eléctricos no se había difundido en su totalidad hasta ahora, debido a que, dentro del negocio de los combustibles fósiles, existen grandes corporaciones con mucha influencia en las políticas mundiales, lo que hace imposible disminuir su uso, por el gran conflicto de intereses que siempre ha existido de por medio. Pero el día de hoy eso está cambiando, pues la humanidad ya es consciente que, aunque para algunos empresarios los combustibles generen grandes ganancias, también se empieza a hacer reflexión de todo el daño que estos combustibles provocan al ambiente, y también del hecho que estos tampoco son infinitos, pues se considera que la reserva mundial de petróleo y gas se acabará alrededor del año 2050. Y en general esa es la tendencia, todos los combustibles fósiles como el petróleo, el gas natural, el carbón, etc., tienen los días contados. Llegará el momento en el que ya no podremos depender de estos y más temprano que tarde, tendremos que dejar de usar las tecnologías que funcionan a partir de combustibles fósiles. Sin tomar en cuenta el daño que hacen sus emisiones al medio ambiente, empeorando los efectos del calentamiento global, que cada día se hace notar más, con los huracanes y sequías que azotan las diferentes partes del mundo. Es por todo esto que hasta ahora se están haciendo esfuerzos para emigrar a las tecnologías verdes, dentro de las cuales se encuentra la electricidad, pues esta se puede obtener de muchas diferentes fuentes y no solo depende de los combustibles fósiles. En general, podemos producir electricidad a partir de fuentes primarias que en muchos casos son ilimitadas, tales como el sol, el agua, el viento, el calor volcánico, y plantas nucleares que, a pesar de no ser una fuente de energía ilimitada y generar residuos, no genera CO2, que es lo que provoca el efecto invernadero. Mientras los desechos nucleares se manejen adecuada y responsablemente, puede considerarse una fuente de energía bastante aceptable, pues esta es muy eficiente y por ahora genera energía en cantidades mayores comparado a las antes citadas. Y para los que digan que las energías limpias nunca sustituirán a los hidrocarburos, pues hablen del día de hoy, pues los avances tecnológicos no se harán de esperar, la mejora de la eficiencia seguirá en aumento, y llegará el momento en el que las tecnologías verdes sustituyan a las energías sucias, que de todos modos tendrán que hacerlo, pues como se dijo anteriormente, los combustibles fósiles no son infinitos. Y si seguimos citando el gran papel protagónico que juega la electricidad en la humanidad, sin esta sería imposible el desarrollo de otras áreas del conocimiento, tales como la agropecuaria, la computación, la electrónica y un casi infinito etcétera, pues los desarrollos de todas esas áreas del conocimiento siempre llevan implícitamente la aplicación de sistemas electromagnéticos. En fin, son muchísimas las razones por las cuales el estudio de la electricidad se vuelve tan importante, y lejos de verla como una ciencia anticuada y rudimentaria, más bien tenemos que percibirla como nuestra gran aliada, pues ya sea de una u otra manera, siempre nos viene a facilitar y a mejorar nuestra calidad de vida. Espero que con esta introducción usted se vea más motivado a iniciar el estudio de la electricidad y el electromagnetismo,
y pueda reconocer el importante papel que ha jugado y seguirá jugando en el desarrollo de la humanidad. Gracias por su atención.